Buenas tardes a todos. Bienvenidos al Ateneo número 602, titulado Problemas y errores relacionados a los sistemas de información en salud y su impacto en la atención médica. Mi nombre es Marcela Bello, soy médica clínica, soy residente de Informática en Salud y esta presentación se desarrolla en el marco de la Residencia de Informática en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires. Continuando con el track de sistemas de información en salud, nos adentraremos en las dificultades, problemas y errores relacionados a su implementación, su efecto en la atención de los pacientes y el outcome de los mismos. Se comentará este paper, donde se realizó una revisión sistemática de los problemas relacionados a los sistemas de información en salud y su efecto en la atención brindada a los pacientes, problemas con la tecnología e información en salud y sus efectos en la atención y el outcome de pacientes, una revisión sistemática. El uso generalizado de los sistemas de información en salud implica múltiples beneficios, pero al mismo tiempo estos pueden interrumpir la atención y aumentar la probabilidad de errores que afectan la seguridad del paciente y la calidad del cuidado médico. La importancia de conocer estas dificultades es esencial para entender cómo los sistemas de información pueden perjudicar la atención al paciente. En esta revisión se intenta resumir la bibliografía que describe diferentes problemas asociados a los sistemas de información en salud y analizar sus efectos en la calidad de atención y resultado final de los pacientes. Con respecto a la metodología, se realizaron búsquedas en bases de datos como Scopus, PubMed y Science Citation de artículos que reportaron problemas relacionados a los sistemas de información en salud y sus efectos, publicados desde enero de 2004 hasta diciembre de 2015. Se utilizó un marco denominado cadena de valor de la información que conecta el uso de la tecnología con el resultado final para evaluar cómo los problemas de los sistemas de información en salud abarcan la interacción con el usuario, la recepción de información, la toma de decisiones, los procesos de atención y el outcome del paciente. La revisión se llevó a cabo de acuerdo con los principios PRISMA. Se revisaron 34 artículos sobre las consecuencias de los problemas relacionados con sistemas de información en salud y su impacto en la calidad de atención y el resultado final de los pacientes. La mayoría de estos estudios son análisis de incidentes reportados a distintos niveles, desde hospitalarios hasta nacionales, incluyendo 6 países: Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, China, Hong Kong y Australia. Dentro de estos estudios hay estudios etnográficos, estudios descriptivos y reportes de casos. Más de la mitad de los estudios analizan sistemas de ingreso estructurado de órdenes médicas o CPOE. Se utiliza el concepto de cadena de valor de la información para analizar cada nivel en el proceso de atención en el cual surgen problemas que pueden estar relacionados a los sistemas de información. La cadena de valor de la información comienza con este primer paso, en la interacción entre los usuarios y los sistemas de información. Está asociado a múltiples problemas técnicos, sociotécnicos o coyunturales. En el 35% de los estudios se relatan problemas para el ingreso al software, como software no disponible en un puesto de trabajo en particular o problemas de conectividad. Otros problemas muy reportados están relacionados al hardware, las redes u otros software relacionados. Los problemas relacionados al funcionamiento del software aparecen en la mayoría de los estudios. En más del 75% se relacionaron errores en el ingreso y selección de información con interfaces de usuario que no resultaban amigables y no permitían una correcta visualización de toda la información, como pantallas fragmentadas que no permitían ver toda la medicación prescripta a un mismo paciente. En cuanto a los errores en los datos e información, en más del 90% de los estudios revisados se reportaron errores relacionados a información errónea que surgieron del uso de sistemas de información. Por ejemplo, campos prellenados de prescripción que contenían información incorrecta sobre las dosis de medicación. Problemas con el ingreso y la recuperación de datos fueron relacionados con información errónea, parcial, faltante o atrasada. En más de la mitad de los estudios, estos errores se relacionaban con problemas en la visualización de la información. Por ejemplo, alertas sobre interacciones droga-droga o droga-alergia que no se mostraban o se mostraban con información incorrecta. Encontramos que los errores de uso que interfirieron con la recepción de la información del paciente se reportaron en la mayoría de los estudios y fueron frecuentemente vinculados a falta de entrenamiento y familiaridad con el sistema. Las interfaces de usuario poco amigables también contribuyeron a errores de uso y a veces eran exacerbados por errores técnicos. Por ejemplo, médicos que se encontraban frustrados por múltiples alertas irrelevantes tendían a pasar por alto todas las alertas. Cabe aclarar que los errores de información no fueron bien caracterizados, lo que puede ser inherente a la naturaleza de los informes de incidentes que constituyeron la mayor parte de los estudios analizados. Los informes de incidentes solo brindan una imagen de los eventos de seguridad y son típicamente proporcionados por médicos, quienes adquieren gradualmente la información necesaria para la toma de decisiones y están acostumbrados a tratar con información incompleta.
Por lo tanto, los errores por falta de información e información incompleta pueden no estar disponibles en los informes de incidentes. Con respecto a los cambios en la toma de decisiones, los efectos de los sistemas de información en errores y demoras en la toma de decisiones clínicas se reportaron en más del 75% de los estudios. Por ejemplo, errores en las órdenes predefinidas llevaron a errores en la elección de medicamentos y en la elección de dosis. Estos errores se relacionaron al ingreso de información incorrecta y a la selección desde menús desplegables. Se reportaron errores por acción en el 75% de los casos y por omisión en el 50%. En menor medida, se reportaron demoras, muchas asociadas a fallas en las redes o a la falta de actualización de información por parte del usuario. El impacto de información errónea en la toma de decisiones no fue examinado adecuadamente en los artículos revisados. Esta figura podría estar subreportada, ya que se reportaron problemas de acceso al software en muchos de los artículos. Los errores y las demoras en la toma de decisión pueden ocurrir cuando el software no está disponible, no logra accederse o no puede utilizarse el dispositivo por problemas de conectividad, pero estos problemas no fueron reportados explícitamente. Si bien los estudios observacionales sirven para identificar patrones, se requerirían de estudios experimentos controlados para poder cuantificar el impacto de los errores de la información en la toma de decisiones. En cuanto a la alteración del proceso de cuidado, se identificaron los efectos de problemas relacionados con los sistemas de información en casi la mitad de los estudios. Ejemplos de estos errores son la administración de medicación inadecuada y la falla en el seguimiento de resultados de análisis. Las demoras en la atención fueron relacionadas con acceso al sistema, funcionalidades del software, sobre todo en cuanto a la interfaz de usuario y la fragmentación de pantallas, y problemas con la configuración del sistema, particularmente con las actualizaciones. Se encontró que los errores clínicos estaban bien caracterizados en ciertas áreas como la medicación. Estos problemas llevaron a mayor demanda de trabajo por parte de los profesionales de la salud, por ejemplo, farmacéuticos que tenían que comunicarse telefónicamente con los médicos para aclarar errores relacionados al sistema de prescripción. Los problemas en los sistemas de información también representaron pérdida de tiempo y frustración en los usuarios. Incluso en un estudio, médicos de atención primaria reportaron invertir al menos 2 horas de trabajo semanales a la resolución de problemas relacionados a los sistemas de información. Se describieron estrategias para lidiar con estas dificultades, incluyendo workarounds como la utilización de campos de texto libre para ingresar regímenes complicados de medicación que resultaba dificultoso utilizando CPOE. Otra estrategia utilizada consiste en volver al papel creando sistemas de registros híbridos, lo cual sucedía sobre todo en cuanto a indicaciones de medicación complejas que no podían ser ingresadas de manera electrónica por lo que se realizaban en papel. Tomando en cuenta la probabilidad y el impacto de los errores clínicos, un estudio específicamente buscó distinguir los errores exclusivamente ligados a los sistemas de información, de aquellos que se volvían más frecuentes al utilizarlos y de aquellos que se tornaban más potencialmente peligrosos por su uso. Este enfoque permitirá desarrollar estrategias específicas de prevención y mitigación. Aquellos errores que no difieren de los que surgen con los registros en papel pueden trabajarse desde iniciativas para la seguridad del paciente ya existentes. La identificación de los pacientes es un área donde existen problemas con registro en papel que pueden replicarse al utilizarse registros electrónicos. Sin embargo, los errores que solo surgen a partir de los sistemas de información requieren nuevas estrategias. Los problemas técnicos que entorpecen el acceso al software y problemas funcionales del mismo retrasan las tareas clínicas, lo que lleva a la frustración de profesionales, genera pérdida de tiempo y lleva a que se generen rutas alternativas de trabajo. Demoras en la atención a pacientes fueron mencionados en 21 artículos donde no pudo accederse al software por problemas con el mismo o por problemas de conectividad. Con respecto a cambios en el outcome final de los pacientes, daños reales o potenciales a pacientes fueron reportados en más del 50% de los estudios. Se reportaron muertes en 7 estudios, 6 de los cuales fueron reportes de incidentes. En el 7º estudio, la implementación de un CPOE en un hospital de niños fue asociada con un aumento de la mortalidad del 2,8 al 6,6%. En este caso, tras implementarse el CPOE, tratamientos que podían salvar la vida de pacientes críticos fueron retrasados por la medicación porque la medicación no podía solicitarse hasta que el paciente estuviera ingresado en el sistema. Los nuevos flujos de trabajo causaron dificultades en la comunicación entre médicos y enfermeros, y los cambios en las políticas y el proceso de dispensación y administración de medicación contribuyeron a retrasar el tratamiento. De todas formas, este hallazgo no se replicó cuando se implementó este mismo sistema en diferentes centros de atención, y es probable que esta disparidad se deba a diferencias en cómo fueron implementados. De las 7 muertes descritas,
2 fueron relacionadas a la identificación errónea del paciente. 3 fueron asociadas a errores en el uso del software que impidieron indicar el tratamiento. La sexta muerte reportada estuvo relacionada a una sobredosis facilitada por un mal desempeño del software. Y la séptima muerte fue vinculada a un retraso en el tratamiento porque un resultado de laboratorio de una hospitalización previa no estaba disponible para los médicos tratantes. En 2 estudios que analizaron los eventos de seguridad reportados a la US Food and Drug Administration y al Servicio de Salud Nacional de Inglaterra, se vio que cuando estos eventos involucraban daño a pacientes, los factores humanos eran proporcionalmente más elevados que los factores directamente relacionados con la tecnología. El diseño de los estudios analizados y las fallas en la calidad de los datos no permitió realizar análisis cuantitativos del resultado final en los pacientes. La mayor parte de los estudios fueron reportes de incidentes, los cuales son útiles para entender los patrones en la cadena de valor y conocer los tipos de errores y sus consecuencias. Sin embargo, los reportes de incidentes no representan un muestreo sistemático y no pueden usarse para cuantificar el impacto de los problemas relacionados a los sistemas de información en la calidad de atención y el outcome de los pacientes. Se necesitan más estudios observacionales para medir la frecuencia de los diferentes tipos de errores y cuantificar sus efectos. Mientras que el impacto de problemas a gran escala, como el downtime de un sistema, puede ser cuantificable, los efectos de problemas de baja frecuencia que afectan a un número limitado de pacientes son más difíciles de medir. Con respecto a la calidad de los estudios y el riesgo de imparcialidad, los 34 estudios analizados utilizaron diseños observacionales. La media de duración de los estudios fue de 41 meses, con un rango de 1 a 144 meses. El mayor riesgo de imparcialidad se basó en que la mayoría de los estudios no eran verdaderos estudios observacionales donde la frecuencia de eventos fuera representativa, sino reportes de incidentes donde la frecuencia no puede correlacionarse con la incidencia en la población real. Se evaluó cada artículo utilizando la metodología Cochrane para evaluar imparcialidad. En promedio, la completitud de información fue de un 75% a través de todas las etapas de la cadena de valor de la información. Solo el 21% de los estudios informaron sobre cada una de las etapas, mientras que en el resto se omitieron una o dos de ellas. Como discusión final, los problemas en los sistemas de información en salud son muy importantes. Sin embargo, la mayor parte de la evidencia de las disrupciones en la atención y cuidado de pacientes y sus riesgos provienen de estudios cualitativos. Este tipo de errores han sido bien documentados en la literatura, pero se requieren de más estudios observacionales para medir su frecuencia de impacto. Con respecto a las implicancias de la medición de los efectos que los problemas asociados a sistemas de información tienen, la evidencia es limitada sobre la magnitud de estos problemas y de su impacto, lo que puede indicar que hay un problema subyacente en la medición y en el registro de los mismos. Los marcos de clasificación existentes tienden a identificar los problemas por su causa, pero no sus efectos. Los marcos en que se analiza la seguridad del paciente no nos permiten asignar categorías de consecuencias como daños leves o graves. En esta revisión se ha intentado desarrollar un modelo que vincule causa a efecto dentro de la toma de decisiones clínicas y el proceso de cuidado, usando la cadena de valor de la información como modelo. La cadena ayuda a identificar qué proceso se ve afectado por un problema relacionado a los sistemas de información, pero también muestra muchas etapas a través de las cuales pueden propagarse los errores de información. La cadena de valor ofrece una forma de identificar amenazas específicas para la seguridad del paciente, identificar su efecto y evaluar la efectividad de las defensas existentes y las nuevas medidas requeridas para lidiar con estos errores. Si se utilizara como una plantilla estándar en estudios futuros, ayudaría a realizar comparaciones estandarizadas entre estudios. Por ejemplo, la cadena de valor podría integrarse a las guías de estudios de informática en salud. Las numerosas deficiencias en la presentación de informes identificadas en esta revisión subrayan la necesidad de un enfoque más estructurado para registrar las causas y el efecto de estos errores. Por ejemplo, no era posible cuantificar la propagación de información errónea en los estudios incluidos porque estos efectos no se describieron adecuadamente. De los 34 estudios revisados, solo en el 44% se reportaron problemas en todas las etapas de la cadena. Esto es una limitante, ya que cada estudio tiene su propio objetivo y puede no considerar todas las consecuencias derivadas de los problemas descritos. Por ejemplo, en los estudios observacionales sobre errores en la medicación, pueden no tenerse en cuenta el outcome del paciente. En los estudios donde se identificaron los efectos de los problemas más directamente relacionados a los sistemas de información, la calidad de los datos fue pobre. Por ejemplo, los problemas técnicos, los errores de uso, los factores contribuyentes y los errores clínicos no fueron claramente diferenciados.
Otras cuestiones estaban relacionadas con la heterogeneidad en la medición. Incluso dentro de los errores de la medicación, que son de los errores más frecuentes, algunos estudios informaron tipos de error mientras que otros examinaron su impacto clínico. Una forma de mejorar la calidad de los datos es utilizar esquemas existentes para describir y medir variables a lo largo de la cadena de valor. La uniforme caracterización de los errores de información y su impacto en la seguridad del paciente también puede proporcionar un lenguaje común para facilitar la colaboración entre las organizaciones con implementaciones de sistemas de información dispares para identificar los riesgos más significativos para la seguridad del paciente. Como conclusión, esta revisión confirma que los problemas relacionados con los sistemas de información pueden interrumpir la atención y producir daño en pacientes. La evidencia es sobre todo cualitativa y queda mucho lugar para realizar investigación sistemática y cuantificar riesgos relacionados a los sistemas de información y sus beneficios. La cadena de valor de la información puede aplicarse prospectivamente para cuantificar los efectos de los problemas relacionados a los sistemas de información en los diferentes niveles: interacción del usuario, recepción de la información, toma de decisiones, proceso de cuidado y outcome de pacientes. Continuaríamos con un paper que mide el impacto de la implementación de un CPOI en un servicio de emergencias. El impacto de un sistema de ingreso computarizado de órdenes médicas en el flujo del departamento de emergencias. El ingreso computarizado de órdenes médicas, o CPOI, fue introducido en Estados Unidos basado en un sistema de negocios con la finalidad de mejorar la seguridad del paciente y así aumentar las ganancias. Esta mejoría proviene principalmente de funciones que alertan a los profesionales sobre interacciones medicamentosas, alergias o reglas basadas en la evidencia que pueden mejorar la toma de decisiones. La adhesión a protocolos estructurados para condiciones específicas como el tratamiento del cólico renal o de los accidentes cerebrovasculares son ejemplos de potenciales beneficios de los CPOI. La mayor parte de los problemas relacionados a los mismos provienen de su implementación más que de su funcionamiento. Aunque se encontraron beneficios en su implementación, hay poca evidencia sobre el impacto que tienen en el proceso de cuidado. Algunas investigaciones sugieren que los CPOI aumentan el tiempo de estadía en sala de emergencia, reducen la productividad de los profesionales y aumentan el tiempo que les toma realizar la prescripción a los profesionales. Otras investigaciones sugieren una disminución en el tiempo de estadía, pero la evidencia es limitada. Al aumentar la problemática del amontonamiento o crowding en los servicios de emergencias, el impacto de la implementación de un CPOI en los mismos debe ser analizado. El propósito de este estudio fue evaluar el impacto de la implementación de un nuevo sistema de ingreso computarizado de órdenes médicas o CPOI basándose en 3 variables: tiempo de estadía en la sala de emergencia, tiempo de espera hasta la primera atención médica y cantidad de pacientes que se fueron sin ser atendidos. Con respecto a la metodología, el setting fue el London Health Sciences Centre, un centro de salud localizado en London, Ontario, Canadá, que atiende a aproximadamente 100.000 personas por año a través del Departamento de Emergencias. En abril de 2014 se introdujo un sistema de CPOI que impactó en todos sus niveles de atención, realizándose varias semanas de entrenamiento previo a su implementación. Se realizó un estudio de cohortes retrospectivo de todos los pacientes a partir de 18 años que se presentaron en el Departamento de Emergencias durante los meses de julio y agosto de 2013 y de 2014, antes y después de la implementación del CPOI. Se calcularon 3 variables: tiempo de espera en minutos, tiempo de espera desde el ingreso hasta la primera atención de un médico, tiempo de estadía en sala de emergencias en minutos, es el tiempo de espera desde la atención médica hasta el egreso hospitalario, pacientes que se fueron sin ser atendidos como un porcentaje, calculado como el número de pacientes que se fueron sin ser atendidos sobre el total de visitas para un periodo determinado. Se calcularon estadísticas descriptivas de género, edad y gravedad según la escala CTAS, que es la Canadian Triage and Acuity Scale, y el número total de pacientes para cada periodo de tiempo. Las variables se examinaron para determinar su distribución normal o anormal y luego se compararon las variables entre grupos usando la prueba U de Mann-Whitney para detectar cambios significativos entre las mismas. Se comparó el porcentaje de pacientes que se fueron sin ser atendidos usando la prueba de chi cuadrado. Se encontró que la implementación del CPOI tuvo un efecto negativo sobre las 3 variables analizadas. Estas variables, tiempo de espera, tiempo de estadía y porcentaje de pacientes que se fueron sin ser atendidos, son también indicadores de rendimiento y de aumento del amontonamiento o crowding. Ha sido establecido previamente que el crowding en salas de emergencias aumenta el riesgo de contagio de enfermedades potencialmente letales. Los intentos por reducir este fenómeno a lo largo de los años han arrojado resultados contradictorios.
Algunos centros de salud han reportado mejoras significativas en el flujo de atención en las salas de emergencias directamente relacionado con mejoras en el proceso de internación que requieren de una ocupación de camas de alrededor del 80%. La mayor parte de los hospitales de Canadá, incluyendo el analizado en este artículo, trabajan con un porcentaje de ocupación de camas mucho más alto, a veces de hasta un 125%, por lo cual estas soluciones no son viables. Asimismo, se ha encontrado que el mayor tiempo de estadía en la sala de emergencias se relaciona con mayor mortalidad. Los resultados sugieren que la implementación del CPOE aumentó el tiempo de estadía en la sala de emergencias un promedio de 63 minutos. Esto demuestra el efecto dramático que puede tener la implementación deficiente de sistemas de información en salud en el proceso de cuidado. Parece difícil suponer que esta ineficiencia pueda ser anulada subiendo la eficiencia de otras tareas dentro del proceso de cuidado. Surgen diferentes preocupaciones, como que los profesionales intenten superar la falta de capacidad de atención de la sala de emergencias atendiendo a pacientes en lugares no apropiados, como pasillos o sillas, lo que podría llevar a mayor riesgo para el paciente, ya que el examen físico se volvería menos confiable. Aplicando la teoría de colas de espera, se muestra el impacto negativo del CPOE en pacientes todavía no internados, demostrándose que el tiempo de espera promedio de un paciente cursando una urgencia médica para el acceso a una cama subió de 0,18 a 0,31 minutos, lo que representa un aumento del 70%. El impacto de la implementación del CPOE en el aumento de pacientes que se fueron sin ser atendidos fue mayor para pacientes de menor gravedad, pero esto también lleva a menor satisfacción por parte de los pacientes y peor reputación para la institución. Hay que tener en cuenta limitaciones a la hora de interpretar estos resultados. El estudio no fue randomizado y fue conducido en un solo centro de atención con un único software para prescripciones. No se estudiaron soluciones que podrían haberse dado en el proceso de implementación del mismo, y para futuras investigaciones un aspecto importante sería averiguar si estas variables analizadas mejoraron a lo largo del tiempo. Como conclusión, la implementación de un CPOE en este centro impactó negativamente en el proceso de cuidado en el departamento de emergencias. Todas las variables involucradas empeoraron, algunas de ellas en mayor proporción. El resultado más impactante fue un aumento del tiempo de estadía de 63 minutos. Estos resultados sugieren que los riesgos potenciales para la seguridad del paciente pueden sobrepasar los beneficios de la implementación de un CPOE. Se concluye que la lección principal es que para la implementación de un CPOE debe capacitarse exhaustivamente al personal y debe probarse previamente para encontrar posibles ineficiencias y soluciones. Me gustaría cerrar este Ateneo con la conclusión de que todos los problemas y errores reportados en los estudios analizados deben ser comprendidos dentro de un marco sociotécnico. Cada sistema de información en salud debe desarrollarse teniendo en cuenta el nivel en el que se utilizará, los procesos en los que intervendrá, cómo los afectará y qué consecuencias pueden traer. Asimismo, surge el análisis de los papers comentados que la implementación y el monitoreo son vitales para el buen desempeño de un sistema de información. Así, la correcta capacitación de los usuarios, el desarrollo de mecanismos de contingencia ante posibles fallas y el registro y análisis permanente de los errores y problemas que puedan surgir de su implementación no puede pasarse por alto. Por último, los invito al siguiente Ateneo que estará a cargo de la doctora Lucía Cerveto, titulado Desafíos de los sistemas de información en pediatría. Muchas gracias.